Señoras y señores, se va a dar comienzo a la segunda sesión de la mañana, dedicada también, claro está, como el Congreso mismo, a la obra de Gabriel García Márquez. Es para mí un privilegio el poder presidir esta mesa, cercada como estoy de dos figuras de tanto relieve como Bryce Echenique y Elvira Piñón. Lamentablemente no vamos a poder contar con la presencia de Roa Bastos, como les explicará el director del curso, el profesor Tuablesa. Hablamos de 500 años de soledad, metáfora helénica, que desde luego creo que es una de las cosas mejores del Congreso. Y esos 500 años nos remontan a los descubrimientos que, como decía Eugenio Garín, hay que enlazarlos con el humanismo. Él decía que las barcas o barcos de Cristóbal Colón estaban hechas con los manuscritos del humanismo renacentista y no de otros barcos, sino de esos que están hechos de papel de manuscritos y con velas de cuadros, que es de lo que se hace en la literatura. Puesto que estamos en Aragón, alguien que sabía mucho también de la soledad sonora y callada, como Baltasar Gracián, termina el criticón con un barco que navega en un mar de tinta que está hecho con las velas de timantes y apeles y los manuscritos de los grandes escritores. Solo quien circula a través de esa navegación literaria podrá trasvasar el río del olvido y llegar al puerto de la eternidad. Me toca hacer de paraninfa quedaría muy mal. Como decían los griegos, Paraninfo era el padrino de bodas y el símbolo de la felicidad. De manera que voy a hacer de Paraninfo para presentarles en primer lugar al profesor Tuablesa, que va a dar lectura a un texto de Roa Bastos que indudablemente estará vinculado también a una soledad que, hay que decirlo con palabras de Góngora, se homologa con selva y con silva, que era lo mismo que decir soledad, porque cuánto de la literatura hispanoamericana y española no viene de aquellos versos, de aquellos pasos de un peregrino son errante, cuántos me dictó versos dulce musa en soledad confusa. Esa soledad confusa sobre la que se trata hoy aquí en Zaragoza. El profesor Tuablesa tiene la palabra. Bien, gracias. Hasta el último momento, Augusto Roa Bastos ha estado intentando venir a nuestro congreso, pese a que le surgió un viaje a Paraguay hace unos días que le impide estar aquí con nosotros. Él me ha enviado un fax para que lo lea a los congresistas, en el que tiene algunas palabras muy hermosas y que para mí va a ser un absoluto privilegio y placer reproducirlas para todos vosotros. Creo que no necesita el asunto más explicación. Vais a encontrar en las palabras de Roa cuál es su auténtico sentimiento por por Gabo, por este congreso y por estos 500 años de soledad, y creo que mi misión aquí es simplemente dar lectura a este texto que va dirigido, aunque empieza diciendo querido amigo Tuablesa, naturalmente va dirigido a queridos amigos congresistas uno por uno. 500 años de soledad en nuestra América inconclusa. Querido amigo Tuablesa, me apena enormemente no poder participar, como tanto deseaba, en esa, más que congreso, asamblea multitudinaria de autores, lectores, amigos, admiradores, discípulos, entre los cuales a mucha honra me cuento, del gran Gabo Buendía García Márquez, bajo cuyo nombre, ya mítico y real a un tiempo, estáis celebrando y plebiscitando el 25º aniversario del nacimiento de 100 años de soledad. Dije de ella que es una de esas obras que surgen en soledad cada 100 años y que dejan para siempre su impronta creativa en el ánima y el cuerpo de nuestra literatura narrativa escrita en español de España, en español de América Hispana, en la lengua de los mundos que han comenzado a encontrarse, a fundirse, a reencarnarse hace 500 años, a modelar una lengua que es espejo, sabor y melodía de un mundo forjado en medio de la sangre y el sacrificio del mayor holocausto de pueblos que registra la historia de Occidente. Todo esto está vivo esplendorosamente en 100 años de soledad, obra verdaderamente revolucionaria que ha inaugurado la etapa actual de nuestras letras a los dos lados del Atlántico,
con la misma fuerza germinal con que lo hizo un José Martí para el romanticismo hispanoamericano, un Rubén Darío para el modernismo, los altísimos poetas de Landes, Vallejo, Neruda, y ahora la obra entera de Gabo Buendía para el realismo mágico, del que Gabo es el brujo mayor de nuestra América, el más grande alquimista de la palabra en acto, inventor de polifonías y fábulas arrancadas a la realidad misteriosa de América. No puedo imaginar al Gabo, revolucionario de nuestras letras, sin contemplarlo por transparencia a través de la imagen también ya mítica de otro revolucionario ejemplar en el orden de las grandes luchas por la liberación y completud de nuestra América, el Che Guevara, uno de nuestros héroes más puros y paradigmáticos. Hace también 25 años que su vida se extinguía en las yungas bolivianas, crucificado en Yaxcahuacu, dejando otra vez inconclusa la definitiva epopeya revolucionaria y emancipadora. El cuerpo yacente del Che en el lavadero de una escuelita, sacrificado, mutilado, pero invencible ya en su calma inmortal, nos mirará por siempre con sus ojos no apagados por la muerte, en los que arde la llama de la memoria imperecedera para alumbrarnos el norte de nuestro destino americano. El Che y Gabo son hermanos mellizos de una misma causa, en dos dimensiones diferentes que se apoyan y complementan por encima del tiempo y más allá del espacio en una inagotable incandescencia. Querido Tu Ablesa, te encomiendo un fraternal recado que sé lo cumplirás mejor que yo. Te ruego que expliques a colegas y amigos las razones de fuerza mayor que me impiden, contra mi voluntad, compartir con vosotros las jornadas de esta gran reunión que Gabo bien se merece y que es un símbolo irrefutable de la fraternidad y generosidad de los autores y lectores de dos mundos. Desde aquí, desde Asunción, cuna de la libertad, pero también pedernal de la opresión de América, me adhiero plena y fraternalmente al sentido material, espiritual y cultural del Congreso 500 años de soledad, digno cierre de la conmemoración del descubrimiento de América para los europeos. Desde aquí, deseo unir el sentido de la inauguración de Fundalibro Cervantes, hecha posible con el galardón que lleva el ilustre nombre. Pienso que este hecho que me retiene aquí, tengo que explicar que es una fundación que Augusto Roa Bastos ha iniciado aportando él, como dice aquí, no solo el premio Nobel suyo, el premio Cervantes suyo, la cuantía, y es el que mantiene esta fundación que está dedicada a luchar contra el analfabetismo y, en fin, ahora sigo diciendo lo que viene a continuación porque ahora ya se comprende mejor. Entonces, desde aquí deseo unir el sentido de la inauguración de Fundalibro Cervantes, hecha posible con el galardón que lleva el ilustre nombre. Pienso que este hecho que me retiene aquí bien vale mi ausencia, y acaso la convierta en la más genuina presencia que puedo brindar a mi amigo, hermano y maestro Gabriel García Márquez, con el entrañable sentido de mi admiración, de mi amistad y de mi afecto. Asunción, diciembre de 1992, Augusto Roa Bastos. Lamentamos evidentemente todos la ausencia de Roa Bastos, pero la palabra, a través del fax, ese nuevo invento que quién sabe si no generará un nuevo género novelístico en el futuro, la novela por fax, hemos podido recuperar aquí su palabra y su intención en este momento. A continuación va a hablar Alfredo Bryce Echenique y no sé si con esa fina ironía heredada de su raíz anglosajona, ignoro si el vizconde James Bryce fue o no antecesor suyo, pero no estaría mal vincularlo con una saga de jurisconsultos que distinguían muy bien entre los tipos de Estado, sobre todo aquellos cuyo parlamento es una forma de encubrir el poder y que se aprovechan de las circunstancias para no dejar a los pueblos en libertad.
No voy a hacer ni siquiera una trayectoria breve de quien todos conocen ustedes igual o mejor que yo, sin duda alguna. Simplemente agradecer aquí la presencia de Alfredo Blaise Echenique, cuya trayectoria literaria con sus huertos cerrados está tan vinculada a la de la persona que hoy nos va a recrear a través de un texto que se titula Multiplicación y simultaneidad de planos temporales a nivel personal en 100 años de soledad. Muchas gracias a todos. Voy a empezar casi por el final para ser breve. Este tema que voy a tratar, que me ha permitido releer esta novela extraordinaria, y es en efecto una tentativa del profesor que fui durante una época de mi vida de entender esta novela desde el punto de vista razonable, lo cual es lo más irrazonable que puede haber, ¿no? Creo que es una novela mágica y tratar de meterle una metodología es realmente una tarea muy cartesiana. Pero en aquel tiempo yo vivía en Francia y tenía que honrar mis contratos. Entonces les explicaba y explico y sigo sintiendo que García Márquez empleó una técnica o un método de escribir profundamente latinoamericano, que es lo que hace que esta novela permita que la gente se reconozca en ella, aunque nunca haya estado en aquel lugar llamado Macondo, que nunca haya tenido una vivencia caribe del mundo, desde ciudades como Buenos Aires o como París, se pueda reconocer en esa novela. Traté de explicarlo de esta forma, hablando de una multiplicación y simultaneidad de planos temporales al nivel histórico, que es algo que sucede en América Latina, cómo se puede estar en el siglo XX, tomar un avión, llegar a la Amazonía y pasar a la Edad de Piedra, y todo esto convive en un mismo espacio geográfico, en un mismo instante. Y García Márquez lo penetró a través de esa multiplicación y simultaneidad de planos al nivel histórico. Pero a nivel personal lo hizo también, y esto es formidable, porque yo creo que es una novela que, igual como se llama 100 años de soledad, se pudo haber llamado 100 años de nostalgia. E incluso una vez me tomé el trabajo de buscar el campo semántico de estas palabras, y la palabra nostalgia aparece mucho más que la palabra soledad. Y ya en la primera página de la novela, en la primera línea, leemos lo siguiente. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No, aquí, por ejemplo, no nos dice nada García Márquez sobre las circunstancias ni el personaje del coronel, y el objetivo parece ser simplemente que el lector mire a Macondo recién nacido desde un punto concreto pero indeterminado del futuro, con la misma nostalgia, ¿no?, con cuya carga sentimental se logra la tensión de una situación extraordinaria. Esta vivencia se repite constantemente a través de la novela, la tenemos en muchas páginas más, y voy a citar un caso más para no abundar sobre el asunto. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la
aldea pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Pues aquí tenemos, creo yo, un elemento profundamente latinoamericano, que es esta diferenciación entre la nostalgia, que es totalmente distinta del recuerdo. El recuerdo es neutral, el recuerdo es bueno o malo, sin distinción. Depende mucho de la voluntad, uno quiere recordar, trata de olvidar. En cambio, la nostalgia es totalmente involuntaria, está llena de recovecos, de múltiples sentidos, de valores afectivos, es incontrolable y está cargada de energías similares a las que permanecen latentes en la vida. Esta es la primera razón por la cual creo yo que García Márquez utiliza metódicamente la nostalgia para crear la ilusión de la vida, porque el recuerdo evoca el pasado, el recuerdo lo evoca con su carga latente de vida. La nostalgia lo mezcla con el presente y con el futuro. Por otro lado, quien se ata sentimentalmente a una persona, por ejemplo, y vive con ella relaciones verdaderamente humanas, comparte su vida con alguien, tiene recuerdos alegres o tristes de esa época, es decir, ha vivido. En cambio, la nostalgia la produce algo no vivido, o semi-vivido, o si vivido, semi-comprendido, que se recuerda más tarde en el espejo de la soledad. Por ser el coronel Aureliano Buendía el más solitario de los solitarios de toda la estirpe, queda muy bien justificada la evocación de su nostalgia al principio de la novela. Muchos años después, ante el pelotón de sociedad, habría de, ¿no?, el sueño, por ejemplo, que tiene este personaje durante largos años, ¿no?, se explica muy bien que solo lo recuerde en sueños. Es un sueño que solo recuerda en sueños, porque el abismo entre su conciencia y su subconsciencia es demasiado infranqueable. Quizá esto explica el que no pueda querer a nadie. Es que los sueños no afloran a la superficie y la nostalgia es la única forma de expresarlo. La tercera razón por la cual García Márquez se apoya tanto en la nostalgia como método para novelar es la de mezclar y multiplicar los planos temporales, ¿no? Porque el recuerdo nos aleja del presente y nos relaciona con el pasado. En cambio, la nostalgia, a fuerza de deseo, actualiza el pasado y lo hace presente. O sea, pues, que condición sine qua non de la nostalgia es que la vida esté acabada total o parcialmente. Totalmente la muerte, parcialmente el fin de una edad, el fin de una etapa de la vida, de la adolescencia, etc. Cuando José Arcadio, el fundador, admite el fracaso de sus empresas, dice García Márquez, algo misterioso y definitivo lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Fin de cita. En la dialéctica de la nostalgia es esencial que se presuponga el fin mismo del fenómeno cuya subsistencia la asegura. Y esto está muy de acuerdo con el concepto del tiempo curvo o redondo en 100 años de soledad y en toda la obra, creo yo, de García Márquez. Los personajes de García Márquez son terribles nostálgicos, creo que son más nostálgicos que solitarios. Ya hemos visto, por ejemplo, a José Arcadio hijo, el amante favorecido de Pilar Ternera, perderse en una nostalgia de unos deseos que tuvo y no entendió, de cuando Pilar Ternera le tocó la mano, porque simplemente ese día terminó su niñez. En su irremediable nostalgia,
Siente que ha perdido el paraíso de los que sueñan con lo inalcanzable, y pasado y futuro son más reales que el presente, y también, desengañado el personaje, vuelve en sí de un futuro lleno de placeres fáciles de comprender. Veamos, por ejemplo, otro personaje, Rebeca. Dice de ella García Márquez: en las tardes de lluvia, bordando con un grupo de amigas en el corredor de las begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le salaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo, estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad, segura de que el mal sabor sería el mejor remedio contra la tentación, y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca, pero insistió, vencida por el ansia creciente, y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original. Se echaba puñados de tierra en los bolsillos y los comía a granito sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia, mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas más difíciles y conversaba de otros hombres que no merecían el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes. Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón. Este es un momento de nostalgia profundo, pero más tarde, este mismo personaje, ya viejo, decrépito, Rebeca, cuando Aureliano Triste va a visitarla, defiende su soledad con una pistola. No me vengan ahora con ese recuerdo, porque se había encerrado, y lo dice García Márquez textualmente, en un mundo donde la nostalgia se materializaba y veía los personajes de su vida pasada en su encierro, en el único misterio que tiene esa novela, que es cómo muere el marido de esta mujer, muy probablemente asesinada por ella misma, porque lo amaba tanto que lo mató antes de que se gastara la pareja, digamos así. Y entonces, esto no solo sirve para demostrar lo pasada que es una época, sino también sirve de llave para abrir el pasado y el futuro. El coefecto de un suceder y de una nostalgia provocada por otro suceder es un nuevo suceder. La superposición momentánea del pasado y del presente determina el futuro. Por ejemplo, cuando la condena a muerte del coronel, el coefecto del futuro supuesto, es decir, la ejecución, y del pasado, el recuerdo infantil del hielo, originan la maravilla del presente intensamente vivido. Es el mecanismo de la nostalgia, pues totalmente distinto al del recuerdo. Veamos otro ejemplo. Hijo natural de José Arcadio y Pilar Ternera, se da cuenta también ante un pelotón de fusilamiento puesto entre su futuro incierto, le van a disparar o no, es decir, la muerte y su vida anterior revisada, el pasado, de que solo quiso a los seres que creyó odiar más y se siente sacudido e invadido por la nostalgia invencible del presente de la vida, despojada de todo odio y de todo terror. Aquí la nostalgia la ofrece realmente la eternidad del presente. Ya no es nada de extrañar que no le importe la muerte. No le importa la muerte porque es profundamente feliz en esa mezcolanza de tiempos producida por la nostalgia de un pasado que se entiende por primera vez ante la muerte, ¿no? En la cual
vive intensamente los momentos futuros, eternos del presente, frente al pelotón de fusilamiento. Es la primera vez que vive en realidad, la primera vez que se da cuenta de la rica gama de los dones de la vida y no espera escalofriado los horrores que, según creyó siempre, eran la vida en sí. Para García Márquez, el tiempo es indivisible, no se puede cortar el hilo del suceder y la vida resulta ser la corriente, el flujo ininterrumpido y multidireccional del pasado, presente y futuro, la coexistencia casi espacial de los planos temporales. Yo creo que ahí reside gran parte del secreto de la magia, que se puede encontrar algún día el secreto de la magia de esta novela. Esos planos temporales influyen todos en el ser humano a lo largo de la vida. El rasgo relevante en la nostalgia es que coefecto y coexistencia se vuelven conscientes y la realidad se puede contemplar desde dos o más fases del proceso vital. Es la hora de la verdad, ¿no? Porque la nostalgia brinda una oportunidad especial para el reconocimiento. Lleva en sí todas las consecuencias de la vida reconocida. Es así como en la hora de la verdad José Arcadio, el fundador, reconoce el fracaso absoluto de todas sus empresas, mientras que su nieto Arcadio, que odió siempre la vida, reconoció ante el pelotón de fusilamiento que solo le importaba la vida. Como si se detuviera el rodar de la cinta en el cine. La nostalgia le lleva a uno a reconocer las infinitas consecuencias que pudo tener la vida. Pero si a los primeros buen días, hasta la época del olvido, la nostalgia se la provocan solo acontecimientos extraordinarios, a medida que la familia se va derrumbando, los recuerdos van ganando terreno, como ocurre con toda familia decadente. Los personajes se bañan en su nostalgia. Fernando del Carpio, por ejemplo, al igual que otros personajes de la novela, elige la nostalgia como modus vivendi en la época del olvido. Se pone su vestido de carnaval para evocar los acontecimientos de toda una larga vida, y de ella nos dice García Márquez: su corazón de ceniza pelmazada se desmoronó a los primeros embates de la nostalgia. Y así su atuendo de reina no solo le sirve a ella de máquina para recordar, sino que también nos sirve a nosotros, los lectores de la novela, para que la historia dé otra vuelta delante de nosotros y se multiplique un plano temporal. Y la novela realmente pasa entera ante nuestros ojos constantemente, con todos los tiempos unidos en la nostalgia. De la misma forma en que antes se valieron de los recuerdos de la peste del insomnio, ahora los personajes de la familia se valen de la repetición incesante y voluntaria como manera de evitar su extinción total y definitiva. Como evitan el fin de raza, el cabo de existencia, su extinción, sino es a través de los recuerdos, rememorar lo de toda familia decadente. El recuerdo, la nostalgia, vivida como presente. Los personajes empiezan a valerse constantemente de la repetición incesante y voluntaria como manera de evitar su extinción. Es una lucha contra la muerte. Lo que el hilo del suceder, las cosas que suceden en la novela cada vez son menos, ¿no? Se adelgaza ese hilo del suceder y van predominando las antiguas generaciones sobre las nuevas por los mecanismos de la nostalgia. A la nostalgia se entregan ya totalmente los personajes que temen a la vida debido a sus dolorosas experiencias. El estudiante de papa se convierte casi en el objeto de su propia nostalgia, sometiéndose a las caricias inolvidables de Amaranta en los baños matinales de su niñez. Y veamos cómo esa nostalgia incluso sobrepasa los límites de la vida. En una página de su novela nos dice García Márquez: era Aureliano Amador,
el único sobreviviente de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía. Y más adelante nos dice, encerrado en su cuarto, no se dio cuenta de nada. Esa tarde, habiéndolo echado de menos en la cocina, buscó a José Arcadio por toda la casa y lo encontró tumefacto y todavía pensando en Amaranta, después de muerte, ¿no? Solo entonces comprendió cuánto había empezado a quererlo. Siempre es demasiado tarde, siempre este efecto de la nostalgia triunfante abrumadoramente sobre el recuerdo. Esta imagen de la nostalgia reflejándose en los espejos de la alberca parece repetirse hasta la eternidad, como si García Márquez no soportara que cualquier valor humano perezca y por una vida interrumpida buscara indemnización en el tiempo paralizado. Por eso multiplica los planos temporales, superponiendo pasado, presente y futuro y negando de esta manera el perecer parcial, el aniquilamiento de los valores. En un esfuerzo realmente heroico, se propone hacer tal cosa dentro de la historia de una familia decadente y condenada a la extinción. Es como si García Márquez opusiera a los hechos amargos la firme convicción en la victoria de los valores humanos. Y es verdad que todo lo que es Macondo basta, aún en ruinas, para hacer volver de Bruselas a Amaranta Úrsula. Su marido Gastón se da inmediatamente cuenta de que el espejismo de la nostalgia ha provocado la decisión de su esposa. La doble realidad, el espejismo y la nostalgia, produce también esta vez algo muy real y positivo. Amaranta Úrsula se quedará para siempre en Macondo, en su presente de Bélgica. La mujer que vive en Bélgica ha entrado su infancia de Macondo, determinando su futuro. Se quedará en Macondo y ahí morirá y pues extinguirá con ella el espíritu. Y es que para García Márquez este último uso de la nostalgia como método de trabajo significa que los hombres y sus ambiciones perecen solo aparentemente, ya que mediante la cultura y la tradición y los recuerdos participan del futuro y les sirven de energía. La nostalgia rompe las barreras de la vida individual incapaz de realizarse y sobrepone los planos temporales no solo dentro de la vida individual, sino que también lo supera en dirección al pasado y el futuro, de manera que alarga la vida del sujeto mediante la de la familia y la de la estirpe. García Márquez extiende la validez de la personalidad más allá de la muerte eventual de la especie humana. Cito un caso, un ejemplo, casi al final de la novela. Muchas veces fueron despertados por el tráfago de los muertos, ¿no? Oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación para preservar la estirpe, y a José Arcadio buscando la verdad quimérica de los grandes inventos, y a Fernanda rezando, y al coronel Aureliano Buendía embruteciéndose con engaños de guerras y pescaditos de oro, y a Aureliano II agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas. Y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies de animales futuros le arrebataran a los insectos el paraíso de miseria que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres, ¿no? Es decir, que García Márquez extiende la validez de la personalidad más allá incluso de la extinción, de la muerte eventual de un personaje. Pero este paraíso es casi un contraparaíso del Macondo edénico de los comienzos de la novela, y sobre él pesa la incertidumbre del pecado, lo cual hace cada día más, a medida que se acerca el parto de este último personaje femenino, que el autor nos diga: la incertidumbre del futuro les hizo volver el corazón hacia el pasado. Y el terrible vaticinio de la cola de cerdo se cumple, y todas las nostalgias de todas las generaciones de Buendía chocan contra el hecho cruel de las hormigas que se llevan el cadáver del niño. Nada más natural entonces pues que Aureliano reconozca
con el corazón cargado de todas las nostalgias, no solo su propio destino, sino que resuelva también el presagio de Melquíades referente a los 100 años de soledad de la familia. Esta nostalgia no solo sirve pues como método para la multiplicación de planos temporales, sino que superpone también en la hora de la destrucción de Macondo, mediante el hechizo de su saturación cuantitativa, todas las épocas históricas. Esto nos permite sin lugar a dudas vislumbrar la plenitud de los tiempos en el sentido filosófico de la palabra. Y por eso yo he insistido siempre en que esta novela se pudo haber llamado 100 años de nostalgia, y tanto como 100 años de soledad o incluso más, porque el mecanismo no es el recuerdo, que es tan obvio en la novelística, sino la magia de García Márquez está en el tratamiento que hace de la nostalgia para multiplicar todos los planos de la vida y de una forma determinante. No digo más, gracias. Conocíamos el magisterio en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique, ahora hemos visto hacer gala de su agudeza en el análisis de 100 años de soledad, de quien fue profesor en Francia tantos años en la Universidad de Nanterre y doctor en la Universidad de París. Sobre el arte de la memoria, indudablemente habría muchas cosas que decir. Los misioneros que cruzaban el Atlántico para ir a las Américas llevaban para enseñar a los indios artes de la memoria. Como sabía muy bien el autor de Funes el Memorioso, uno de esos artes de la memoria, que está precisamente en la biblioteca universitaria de este Paraninfo abajo, tiene curiosamente en la parte final un arte del olvido, porque tan difícil y tan creador puede ser la una como el otro. Y así tendremos un puente entre el arte de la nostalgia, ya que no de la memoria, con esa precisión y distinción que ha hecho Alfredo Bryce, hacia la conferencia que vamos a escuchar ahora de una de las voces más interesantes de la narrativa mundial, una voz del Brasil, la de Nelia Piñón, que nos va a hablar precisamente del tema del olvido, de ese arte del olvido que también es de 100 años de soledad, y que nos lo va a decir quien tanto ha hablado del calor de las cosas, de la fuerza del destino, del tiempo de las frutas y de todas esas metáforas que han convertido su narración en una nueva sintaxis, en una nueva forma, que es un nuevo fondo también de narrar y de decir. Nelia Piñón tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí representando a Brasil en este encuentro tan feliz y tan generoso, ¿no? Y sobre todo porque García Márquez es de hecho de verdad una figura muy emblemática en mi país. Hace exactamente 25 años que los buendías, esa trupe de ardientes degradados que surgieron de 100 años de soledad, andan sueltos por el mundo. Gracias al genio literario de Gabriel García Márquez, se les puede encontrar hoy en Manchuria, en el desierto del Gobi, parajes tan exóticos como sus propias almas, o pueden ser vistos en las calles de París o las plazas de Buenos Aires, sobre todo en esta última ciudad, donde vieron la luz por vez primera en 1967. Conocidos en todas las lenguas del planeta, disfrutan de la gloria sin tener ahora la obligación de convivir, como hacía antes, con aquel colombiano, entonces bigotudo, que en el afán de dotarlos con el rostro sensible de la agonía y el cuerpo con el que recorrer el itinerario de la pasión, se zambulló a lo largo de un año entero en la bonanza y en la adversidad,
dentro de la más exaltada epifanía. Al cobijo de tal signo, introdujo a sus buendías en aquellos estadios y límites de la existencia con los cuales, y solo con ellos, se visita el infierno para depositar allí la afligida inocencia. Al prescindir de su antiguo dueño, esos buendías renacen cada vez que algún lector, habitante de las grutas y las esferas del sueño, entra en perfecta sintonía con el imaginario que emana de su texto. A través de la fuerza de esa mutua identificación, porque conocen la seducción de la lectura, lector y personaje se autodevoran, se flagelan, se conceden, en fin, el privilegio de participar del extraño carrusel del arte, mientras entonan, como Salomón, el cantar de los cantares. El hogar de esos buendías y de sus cómplices es Macondo. Allí se transforman en actores de un espectáculo que, una vez iniciado, entra de lleno en el escenario de la memoria. Como vagabundos andrajosos que atraviesan las entrañas de la tierra, intensifican de común acuerdo con su autor un lenguaje desabrido, incandescente, porosa, sobre el que se vierte la enjarecida luminosidad que origina el vértigo poético. En ese trayecto de lo cotidiano, los buendías llevan consigo, junto a sus espaldas, la alforja de la memoria. Dentro les caben las piedras de la burla, las esmeraldas del miedo, las turmalinas de la pasión febril. Todo, pues, les pesa, como nos pesa también a nosotros, partícipes de ese viaje al Hades, donde un frío de mazmorra los persigue a despecho de los trópicos. Pero tratándose de esta estirpe, cada drama vivido luego amenaza derruir los cimientos de la casa de Úrsula. Para el simple acto de hacer el amor, los buendías apelan al fervor típico de una apátrida y, como consecuencia de unos sentimientos que proceden de un amor traicionado o avergonzado, semejan náufragos, víctimas de la repulsa, de un desvarío que les arrancó la noción de penitencia. Mirándolos desde lejos o de cerca, ningún buendía se parece a otro. Solo sus nombres se repiten y se confunden en la espiral de los años. En cuanto a las mujeres, de etimología más palpable, resultan ser más desconcertantes que los hombres. Sobre todo Remedios, la bella, que seducida por la fuerza del milagro o de la obsesión, en clara manifestación de desprecio por la tierra, remontó el vuelo en dirección al cielo para no volver jamás. Ni un solo de entre ellos es vulgar. Llevan pegada al rostro la irremovible máscara de la singularidad y tal vez, a causa de su desempeño escénico, tiene clavada en el pecho la lanza de la soledad. Ávidos y legendarios, ámanse entre sí cuando la lujuria del vecino no les hacía el deseo. Son ellos el principio de la leyenda que solo el futuro consolida. En el equipaje de cada uno, desde Úrsula hasta el último de los buendías, con el que se cierra el ciclo penosamente iniciado con José Arcadio, se concentran maravillas, prodigios, milagros. Y en este teatro de la perdición hay cambios diarios de escena y de lances. Los personajes están condenados a representar el simulacro, la contrafacción de lo real. Mientras la línea de sucesión de los buendías se prolonga en el tiempo, muriendo unos y naciendo otros, cada varón se acerca siempre más al nudo inicial de su génesis, de modo que llega casi a alcanzar el filo de la cuchilla, que es el fin. Lento proceso este, sin embargo, que los faculta para heredar de su antecesor la mórbida inclinación hacia el desolado paisaje que será el marco perfecto para la casa y el alma en ruinas. La suntuosidad verbal invade el texto.
una verdadera catedral en construcción. Y aquí que, de repente, se observa, ao lado del primoroso retablo, que es la lengua, la presencia de un pesebre, cuya paja transciende el abono. Un pesebre que le aporta a un lugar entronizado, a través de sus animales, de sus magos y de sus campesinos, frases de largo período, de ritmo en consonancia con las bocas populares que quieren silbar a través de sus 37 dientes. Tal instinto oral, notablemente resuelto, aproxima 100 años de soledad a la Biblia, a los nibelungos, a los rapisodas, a los trovadores provenzales, a los héroes caballerescos. Esta estética de la oralidad impone en la novela un ralentí narrativo y al mismo tiempo le permite un flujo oscilante capaz de confluir en estados antagónicos. En el seno de la historia, la Tierra es por completo una nave insegura, incapaz de acomodar en su exiguo espacio el apetito descomunal de estos buendías, que oscilan también entre la crueldad y una piedad repentina. Y a causa de estas fiebres voluntariosas, llevan su corazón atravesado por una rara nostalgia, o mejor aún, por la melancolía, sentimiento vecino que afecta a quienes perdieron lo que soñaron haber poseído. Una melancolía que bien les pudiera haber llegado a través de España, tan cercana a Portugal. A la postre, la melancolía les fue siempre familiar a los portugueses, que trataron de diseminar su triste sangre por todas las casas reales de Europa, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando le llegó el momento de su desembarque en América. 25 años de 100 años de soledad, y todo en esta obra atiende todavía hoy nuestras urgencias míticas. Su magia parece crecer cuando hechos y seres, en su transcurso narrativo, alcanzan dimensiones por encima de los recursos de lo real, y todo para sintonizar con la realidad, lo que existe en secreto dentro de nosotros, y liberarnos así de nuestras camas y sueños empequeñecidos. Han pasado tantos años y seguimos evocando a José Arcadio, a Úrsula, a Aureliano, a Amaranta, a Remedios la Bella, a Pilar Ternera, a Melquíades o a Petracotes, en obediencia a la misteriosa fabulación. Cada uno de estos nombres lleva consigo los signos del asombro y de la audacia de la invención. Por eso ellos no temen enriquecernos con las aventuras que les cobramos, ni temen tampoco enfrentarse al tedio creciente de una cultura que hoy se ve adiestrada para aniquilar los mitos con la prisa inmensa de sustituirlos por otros que se cobijen enseguida bajo su sombra. Me gusta imaginar a Úrsula contemplando, aún hoy, los estertores humanos con la misma sabiduría de aquella pirámide que le sirvió a Napoleón de apología del triunfo y de la guerra. Úrsula, con todo, testigo atento de la amorosa extinción de su genealogía familiar, cuyo fin tarda la trompeta en anunciar, vigila puertas y ventanas y las entradas y salidas de los días en Macondo. La propia inmortalidad que le ronda el cuerpo y parece cortejarla, no sabe qué hacer con esta mujer cuyo decrépito cuerpo tarda en jadear. Sobrecargada con el fardo de su experiencia, Úrsula nos agota la memoria con su testimonio. No cesa de exigir de los mitos refuerzos continuos. Quiere que se humillen por orgullo, únicamente depauperados ante la malévola retina humana. Estos mitos se sentarán a la mesa, junto a los buendías, disfrutando como ellos de la sopa humeante y del veneno de la imaginación. ¿Se acuerdan de cómo Úrsula observaba a José Arcadio el primer buen día? Un hábito, tal vez un oficio, que primordió con los años mientras su marido vivía. Aquel hombre que pertenecía a la estirpe de los fundadores y para quien la tierra, cuando se encontraba circunscrita a cualquier protótipo doméstico,
hería los principios de la loca aventura humana. Investido, sin embargo, de esta condición homérica de resabio medieval, José Arcadio fundó la ciudad, construyó su casa, la propia sepultura al pie del castaño, aquel árbol delante del cual depositó a lo largo de sus desilusiones las sobras de una vida que ya no recordaba, que ya no identificaba, que no quería ya revivir aunque los poderes terrenales se lo hubiesen permitido. En busca del tiempo cíclico que podía bien abarcar a Pitágoras y del eterno retorno a un centro irradiador de peripécias y estímulos cósmicos, José Arcadio inaugura también una Grey rebelde y desordenada, compuesta de herederos de su enigmática sangre, y movido por tal visión se apega a objetos de raras facciones, propicios, no obstante, a mejorar la fantasía humana, hasta que prueban ser tan inútiles como la vida de cada miembro de la familia. Por consecuencia, le cumple cristalizar un modelo de comportamiento que pueda ser seguido por los demás buendías. Esta poética existencial que se esfuerza por legitimar la caligrafía defectuosa con la que se diseña la suerte humana. José Arcadio Úrsula, sin embargo, en consonancia con las leyes procedentes de las respectivas matrices de sus seres enlazados hasta la muerte, van abandonándose dentro del apretado círculo de yeso de la existencia, para ser vistos luego al servicio de los sentimientos oscuros. En cada recodo de la casa, en ocasiones asume los labirínticos límites del palacio del Knossos, José Arcadio transmite la inalterable certeza de la soledad, este silicio de los santos, este alivio de las nupcias malogradas, esta pena que ahoga el corazón, la soledad, sí, se elude con el amor y confunde la sombra con la luz. Y en sus horas crepusculares consagra la alianza entre el sueño manchado de hollín y los días macerados en vinagre. Inmerso, sin embargo, en el desapego de lo real, en el que cosas y seres alcanzan dimensiones insospechadas, y en el que forma y contenido parecen como nuevos, José Arcadio confirma, con los recursos de la realidad y de lo imaginario, la existencia de otra tierra, de otra América, para él y también para Macondo. Una realidad que se enfrenta con entristecidos pescaditos de oro, mientras da realce a emociones fugitivas que se deslizan por las paredes de una gruta y contra las cuales, por señal, animales de ala corta se debaten en vuelo ciego, intimidados por un mínimo vestigio de luz. Una realidad, la suya, capaz, sin embargo, de rivalizar con lo que se escora y se ampara en lo tangible, en lo visible. El talento de José Arcadio para la soledad, que él mismo extiende como un manto por toda su grey, se hermana ciertamente con otra soledad precursora, la del peruano Guamán Poma de Ayala, que, viviendo en el Perú del siglo XVI, se tomó para sí el derecho de narrar la historia del pueblo inca, soterrada por la derrota que les impusieron los colonizadores españoles. Un inca que traía en la cabeza el cetro de la soledad y la dispersa memoria de su raza. El debate entre la soledad austera de Guamán y el desconcierto orquestral que sigue los pasos de los Buendía denuncia aspectos poco comunes de esta húmeda nostalgia que subyace al espíritu de América. Mientras Guamán, al prever el lento exterminio al que estaba condenado su pueblo, sufría los látigos de la soledad, los Buendías, personajes de ficción, se inquietaban al llegar un día a descifrar los papeles de Melquíades, ahora bajo el resguardo de un misterioso sudario que es siempre una lengua en extinción. Guamán, entre tanto, celoso del destemple del desamparo humano, registraba diariamente a lo largo de 30 años
las evocaciones históricas de la primera América a la que llegó su pueblo mucho antes que el español. Sucumbido al dolor y a la penuria, escribía en medio del llanto. La sangre que simbólicamente le goteaba de los dedos le calentaba la pluma, le daba nuevo vigor a la esperanza de atraer a Felipe II, prisionero en este momento de su exaltada fe contrarreformista y también de las piedras silicientes de su palacio del Escorial, atrayendo a la lectura de su libro Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno. Solo así, por medio de estas páginas, el rey llegaría a descifrar, al igual que Aureliano Babilonia, que en su dilacerante asomo de dolor descubre la historia de su génesis, mientras traduce en medio del ciclópeo vendaval la minuciosa e implacable revelación contenida en los papeles de Melquíades. Repito, el rey llegaría a descifrar los sentimientos que animan las palabras de Guamán, los enigmas inherentes a su cultura. Tras tales claves, le quedaría a Felipe el compromiso de liberarlo de la mortaja del cautiverio. América no era Siria, tampoco Egipto, que guardaba en el cofre de su crueldad la patria de la desesperación hebrea. El porvenir de América, su podrían ser igualmente aliados en las provisiones narrativas que fuesen a surgir de Macondo. El territorio de Macondo, en algún lugar del mapa, rige los secretos y los soliloquios de la enmarañada pasión de su pueblo. Las ruinas circulares de evocación borgiana adquieren allí la interpretación contraria. Sus densos conflictos no cesan de incorporarle a un repertorio crucial nervios, músculos, cuerpos convulsos, secreciones. Entre los campesinos colombianos, por otra parte, circulaba la versión de que el término Macondo significaba lugar maldito y distante, del que jamás se podría regresar una vez se hubiese entrado en él. Réplica, sin duda ninguna, de una tierra acostumbrada a penalizar los excesos humanos con su naturaleza en desatino. Mientras las ciudades de la América Española nacían de un acto de voluntad, del expreso deseo por parte de España de ordenar el mundo conquistado, introduciendo en las leyes de las Indias dispositivos que regían la fundación de ciudades, creando para ello una legislación cautelosa que se curaba en salud contra posibles fantasías y caprichos susceptibles de provocar situaciones y conflictos, pues América no estaba autorizada a ser original. Macondo, creación mayor de Gabriel García Márquez, daba salida al caos urbanístico. Y el principio Macondo era, una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Solo mucho después, mientras crecía, se identificaba en la ciudad el remedio de precaria arquitectura, mal pudiendo trazar en Macondo, por imposición histórica o por curiosidad, líneas entrecruzadas que recordasen el cardo romano. Al contrario de los griegos, que todo lo identificaban como parte de un prestigioso conjunto, el redimensionamiento de lo real en Macondo, sin lógica aparente, alteraba el curso de las aguas, la respiración y los vapores de la naturaleza, las casas y los hombres emitían. Esta ciudad asimétrica, asediada por toda suerte de trastornos climáticos y también cívicos, se transformaba de repente en un arca bíblica mucho más caótica que la original. Mientras Noé reza por salvar las especies, Macondo, en medio de un diluvio que se prolonga durante 4 años, como un arca flotante, guarda en su calado hombres y mujeres, brutos con apariencia humana, todos resignados a que la vida lo corrompiese todo a su alrededor. Intuían, es cierto,
que la ilusión del hombre en cuanto a inmortalidad no sobrepasaría los 100 años, periodo al que ya se aproximaba. Solo que de tanto haber experimentado la desenfrenada pasión, aceptaban la cuña. ¿Acaso hubiese sido sensato corregir los rumores de los desvaríos, huir del fracaso? Cuando, de hecho, cada buen día era un nudo ciego y sus memorias guardaban escombros, huellas de excavaciones recientes dolorosas, integradas en una interminable y secreta madeja de la que se subtraían hilos de plata, destinados luego a ajarse, a oxidarse para siempre. En breves minutos los buen días estarían condenados a olvidar. Dejarían atrás, en Macondo, sus casas, sus jaulas, sus alzapones, cortos abrigos de la soledad. Criaturas proteicas, hombres, mariposas, minerales, se zambulliriam en las trampas del olvido, pues el olvido también copia los caprichos y artificios de la memoria. ¿Quién sabe si llevarían en la sangre la fatalidad prevista por el Eclesiastes, el libro que prohíbe vanidad y esperanza, dejando al descubierto las marcas propias del hombre? Son sus versículos, sobre todo, los que abolen la memoria, los que confirman que ningún descendiente dejará memoria alguna junto a los que lo sucederán. Cada palabra de ese tratado de pesimismo, con todo, parece impulsar en una reacción alquímica el inicio de otra historia semejante en todo a la de los buen días, e igualmente como la suya, requiriendo alguna cosa que se parezca a los vestigios, a los bajidos de una memoria al final insepulta. De forma que, una vez dilaceradas las puertas de la trampa del olvido, de nuevo, otra estirpe de los buen días gane en la tierra una segunda oportunidad, bastando para ello simplemente que comencemos de nuevo, mañana mismo, la hechizadora lectura de 100 años de soledad. Muchas gracias. Piñón por este recorrido por la novela de Gabriel García Márquez, con incursiones interesantísimas en Guamán, Poma de Ayala, y con una prosa que en castellano digna del mejor escritor castellano también, hay que decirlo. Me ha parecido sobre todo muy interesante que incidiera en el tema de la melancolía, ya que nuestra primera novela, El Quijote, es la del más grande melancólico que ha habido, y en eso creo que en el siglo de oro se conocía en Europa tanto a los españoles como a los portugueses como melancólicos. Era la marca de la casa. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Ahora se va a seguir con el programa, con la exposición y la recepción en la Diputación General de Aragón, y agradecemos a todos